Porque solo ella lo puede ver. Buenos días. Buenos días, muchachos. Buenos días, Nick. Buenos días. Buenos días. Vamos a iniciar con la clase, ya que, como les había comentado la semana pasada, van a tener actividad de participación ya a partir de hoy. Josué levantó la mano. Sí, Lick. Dígame. Tengo una consulta sobre la guía Sí. que hay que subir al campo. Bueno, había que editarla en Word. En WordPad. Se la enviamos así en ese formato. ¿En qué formato? Así en el de Word, pues Sí, sí. en punto docs. Sí, punto doc o puede ser un Le TXT. Con la portada. No es necesario poner portada. Si lo hicieron, está bien. Ah, ok, solo esa era la consulta. Gracias. Bueno, ok. Bueno, seguimos con el tema de tipos de datos. La semana pasada vimos los datos numéricos, que los clasificamos en enteros y reales. Y también vimos los datos de tipo carácter y cadena. Bien, entonces hoy vamos a seguir con la clasificación, con los tipos que hacen falta. Vamos a la siguiente clasificación, que son los datos de tipo lógico o booleano. Un dato de tipo lógico o booleano es aquel que únicamente puede tener uno de dos posibles valores. O es verdadero o es falso. Bien. No quiero que se confundan con algunos tipos de datos, ¿verdad?, en donde nosotros programamos o configuramos que solo pueden tener dos valores, ¿verdad?, si es un valor o es el otro. Por ejemplo, el género, que puede ser masculino o
femenino. Pero este no es un dato de tipo lógico. Este, dependiendo de lo que nosotros querramos almacenar, va a ser un dato carácter o cadena. Porque a pesar de que es uno u otro, no son los valores verdadero o falso. Ok. Por ejemplo, ejemplo de datos lógicos, les podría decir, digamos que en un formulario tenemos una pregunta. ¿Posee licencia de vehículo liviano? Y queremos guardar la respuesta a esa pregunta. Ese es un dato. Entonces solo va a poder ser o tiene licencia o no tiene licencia. ¿Verdad? No hay un valor intermedio por ahí. Entonces ahí sería un sí o un no, dependiendo. Entonces ese sí se tomaría como un valor verdadero y el no se tomaría como un valor falso. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? Sobre que quiso usted si alguno, si está soltero, sí o no, cosas así. Podría ser en el caso de que solo nos interesara saber está soltero o no, ¿verdad? Porque hay varios tipos de estado civil: soltero, casado, divorciado, viudo, unión libre, ¿verdad? Entonces, si solo queremos saber soltero, sí, no. Ahí podríamos poner ese. O, por ejemplo, mayor de edad. Solo puede ser sí o no. O tiene 21 años o más para que sea mayor de edad o no los tiene. ¿Otro ejemplo? ¿Qué se les ocurre? La luz está encendida. La luz está encendida. Sí, porque sí, en algunos sistemas se podría verificar el estado de si hay corriente eléctrica. Preguntarle si es estudiante o no, o si estudia en la universidad. Luz encendida, sí o no. Estudiante universitario. Sí o no, ¿verdad? O sea, verdadero o falso. Entonces, muchas veces esto, cuando estamos llenando desde un formulario escrito o un formulario en línea, por ejemplo, estudiante universitario, sí. Entonces, pase la pregunta tal. Entonces, dependiendo de la respuesta, no es estudiante universitario. Entonces, fin de la encuesta o fin del formulario, ¿verdad? Ese tipo de datos los vamos a definir como lógicos o booleanos. El otro tipo de dato es el dato de tipo fecha, que guarda los valores concernientes a fechas y horas, dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, una fecha que es la que yo estoy viendo ahorita en mi computadora. Y la hora. Bien. Visualmente nosotros podríamos definir, bueno, pero este tipo de valores también los podemos definir como de tipo cadena, puesto que están compuestos por dígitos y caracteres especiales como la pleca y como los dos puntos. Hay espacio en blanco también. Sí se puede poner este valor en un dato de tipo cadena, pero la ventaja que si nosotros estamos realmente guardando lo que son fecha y hora es que en los lenguajes de programación los datos de tipo fecha nos permiten acceder a funciones que manipulan este tipo de valores.
Por ejemplo, si a mí solo me interesara extraer de este dato que tengo acá el mes, ¿bien? Entonces yo con una función de tipo fecha podría decir, extráigame el mes y únicamente tendría el 02, ¿verdad? Que es el mes de febrero. Y después yo también haciendo uso de este tipo de funciones de tipo fecha, podría ser, bueno, ya no quiero el 02, quiero que me extraiga el nombre del mes correspondiente a este 02. Entonces él automáticamente me daría febrero. ¿Mm? Incluso yo podría decir, quiero calcular cuánto, digamos, en días hay entre una fecha y otra fecha. Digamos, entre el 15 de enero del 2021 y el 1 de febrero del 2021, ¿cuántos días han pasado? Después hacer uso de una función que automáticamente me dé ese dato. A lo que me refiero es, cuando digo funciones, ya son códigos que el lenguaje nos pone a disposición, solo para utilizarlos sin necesidad de que nosotros tengamos que programar este tipo de operaciones. Yo ya no me preocuparía por determinar, ¿y cómo le hago para extraer el 02? ¿Cómo programo yo? ¿Cómo hago ese código? No, no lo tengo que hacer porque ya existe. Basta con que yo defina el dato de tipo fecha y yo voy a poder acceder, ¿verdad?, a esas operaciones. ¿Alguna pregunta antes de pasar a un ejercicio? No solo con estos, con las fechas y con los lógicos, sino que también con los numéricos y con los caracteres y cadena. No, ninguno. No. No, ¿quedó claro? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio en el que voy a compartir el escritorio. Miran las dos ventanas, ¿verdad? La que está acá, que tiene un ejemplo de factura, y la otra del WordPad. No. No las ven y les estoy compartiendo el escritorio. Ninguna de las dos. Solo se mira lo que acaba de escribirle. Permítanme. ¿Miran la factura? No. No la ven. ¿La miran? Sí. Ok. El que vamos a hacer ahorita es un ejercicio similar al que habilité, ya está habilitado en el campus. En el campus hay un foro. En el foro hay dos temas. Un tema es sobre consultas que ustedes vayan a tener durante todo lo que vamos a ver en la semana. Digamos, si están ustedes estudiando en la tarde o revisando algo, tienen alguna consulta que hacer, ya no estamos en clase, entonces pueden entrar al foro de consultas, al tema de consultas de la semana, y entonces ahí hacer su consulta para que yo siempre reviso en la noche, se las pueda contestar. Y el otro tema que está habilitado en el foro es la participación del día de hoy. Entonces ahí dice participación de el 1 de febrero.
La participación de hoy va a consistir en algo similar a lo que vamos a hacer ahorita. Aquí en la pantalla yo tengo un ejemplo de factura. Entonces yo quiero que revisemos los datos que aparecen en esta factura y determinemos, ¿verdad?, los tipos de datos que hay acá. Comencemos por el encabezado de la factura. ¿Qué miran ustedes aquí? Una dirección. Ujú. Podríamos decir que la dirección es un valor de tipo. Yo miro varias cosas. Por ejemplo, aquí, Cadena. sí, aquí tienen el nombre de la empresa, ¿verdad? Después viene la dirección, viene el correo electrónico y asumo que este es un número de teléfono. Entonces vamos primero. El nombre de la empresa, ¿qué tipo de dato es? Cadena. Cadena. La dirección, que dije calle Yacuna, 132, Barcelona, España. ¿Qué tipo de dato es? Cadena. Exacto. Viene el correo electrónico. ¿Tipo de dato? Cadena. Ujú. Después tenemos, será el número de teléfono. ¿Qué tipo de dato es? Cadena Numérico. también. ¿Numérico o cadena? Numérico, ¿Por qué numérico? que es de números y es real. Va a ser cadena. Cadena. Es cadena, muchachos. Recordemos que si un dato, aunque está compuesto de dígitos, no lo vamos a necesitar hacer operaciones aritméticas con él, lo vamos a definir como cadena. ¿De acuerdo? Entonces, el número de teléfono, ¿qué tipo de operaciones vamos a poder realizar con el número de teléfono? ¿Vamos a realizar alguna operación aritmética? No, ¿verdad? No. Es más, yo puedo descomponer un número de teléfono para saber de qué zona es. ¿Verdad? En el caso de Honduras, para saber si es de San Pedro, o sea, de Cortés, de Francisco Morazán, etcétera. ¿Verdad? Para saber si es un teléfono fijo o un teléfono celular. Pero eso significa operaciones de tipo cadena, extraer una porción, una parte de un dato de tipo cadena. Entonces, el número de teléfono sería cadena. Tenemos acá el número de factura. Miren cómo está formado. ¿Cómo comienza? Con una F y después vienen dígitos. ¿Qué tipo de dato es? Cadena. Cadena. Después tenemos la fecha en que se emitió la factura y aquí tenemos uno que dice vencimiento. Entonces aquí, estos son como títulos, son como rótulos. El dato en sí viene siendo 19 del 08 del 2019 y 20 del 08 del 2019. ¿Tipos de datos de estos dos? Fecha. Fecha, exactamente, son fecha. Este creo que aquí es el nombre del cliente. ¿Tipo de dato? Cadena. Cadena. Acuérdense que carácter solo cabe una letra o un dígito o un carácter especial. Ese es de longitud 1. Y me imagino que este es la dirección del cliente, que sería también un dato de tipo cadena. Vamos a ver lo que es el detalle de la factura. Perdón, aquí está el total de la factura. 140. ¿Qué tipo de dato es? Es numérico, ¿Numérico qué? ¿Entero o real? real, porque habla de dinero. Exacto, numérico real, porque estamos hablando de... Hoy si veamos el detalle de la factura, entonces miren, tenemos 1, 2, 3, 6 columnas. La primera es el concepto. En el concepto estoy viendo que se trata del nombre del artículo que se está facturando. ¿Qué tipo de dato va a ser el concepto? Cadena. 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 Después viene este que es el precio unitario del artículo que está llevando. Por ejemplo, la chaqueta cuesta 82.64. Entonces, este precio, tipo de dato, Numérico, numérico real. Las unidades
Lleva una chaqueta, lleva un guante, lleva un gorro, bueno, un par de guantes. ¿Tipo de datos de las unidades? Numérico Numérico entero. entero. Numérico entero. El subtotal, que es la Numérico real. multiplicación, exacto, de precio por unidades, es numérico real. Aquí. El impuesto, pero este es el porcentaje de impuesto que le está aplicando. Ahí se aplica el 21%. ¿Qué tipo de dato va a ser este? Sería numérico. ¿Numérico qué? Yo pienso que es real. Numérico Real, real. Sí, porque a pesar de que aquí tenemos un carácter especial que es el símbolo de porcentaje, realmente este dato sí se va a ocupar para realizar operaciones aritméticas. Es el porcentaje de impuesto que se tiene que aplicar. De lo que nosotros estamos viendo acá, muchas veces hay datos que nosotros, para que el usuario los entienda mejor, los mandamos o los visualizamos de cierta manera. En el caso de los porcentajes, ¿verdad? Para que se entienda mejor, siempre le colocamos el símbolo de porcentaje. ¿Mm? Pero en realidad este dato, si lo almacenamos de forma pura, sería 0.21, que es lo que representa 21%. Entonces es un numérico real. Ahora viene el total. Lo que en realidad va a pagar por el artículo que está llevando, incluido ya el impuesto. Entonces aquí, por ejemplo, por la chaqueta, al final le costó 100. Por los guantes, 20 y por el gorro, 20. ¿Qué tipo de dato es? Numérico real. Exacto, numérico real. Y los totales de la factura. Bien, aquí está hablando de sobre qué cantidad le está aplicando el impuesto, que me imagino que es la sumatoria de esto. ¿Bien? Aquí viene el porcentaje de impuesto, que es el mismo que tenemos acá. Aquí viene el total, que ya es el cálculo, que asumo que es estos 115.70 por el 21%, les da 24.30. Y al final, pues la base imponible más el total de impuesto es lo que el cliente va a pagar en total. Todos estos datos de acá, ¿qué tipos de datos son? Numérico real. Numéricos reales. Bien, y bueno, ese es el final de la factura. Esa es una de, ¿cómo les diría? Es uno de los análisis que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a iniciar a construir un algoritmo. Esto es parte del análisis de la situación, de ver los tipos de datos que se van a utilizar en el ejercicio y definir si son numéricos enteros o reales, si son carácter, cadena, lógicos, ¿verdad? Son fecha, etcétera. ¿Verdad? Es una parte de lo que nosotros tenemos que hacer y es algo fundamental que tenemos que nosotros aprender a declarar, colocar los tipos de datos correctos para cada uno de los valores de nuestro ejercicio. ¿Alguna duda? No, ¿Ninguna? ¿Ninguna? no, Lick. Bien. Nadie en el chat tampoco tiene dudas. Entonces, el día de hoy vamos a finalizar con este tema de tipos de datos para pasar mañana a lo que son variables y constantes. ¿Bien? La videoconferencia queda hasta ahorita. Entonces, ahora se van a ir al campus a hacer la participación en el foro. Yo voy a estar revisando ahorita, ¿verdad? Hasta las 10 de la mañana, por si no tienen ningún problema con el foro o alguna pregunta que no le hayan entendido. Si no le entendieron a algo y no pueden resolver el ejercicio, se van al tema donde dice foro de consultas, perdón, consultas de la semana. ¿Bien? Pero la participación va a estar en el tema donde dice participación del 1 de febrero. ¿Estamos claros? Sí, solo Sí. una pregunta. Ajá. En sí, exactamente, ¿qué es lo que vamos a hacer en la participación?
En la participación ustedes tienen una imagen ahí en el tema, que es una orden de compra. Entonces van a hacer exactamente lo que hicimos ahorita con la factura. Entonces ustedes van a escribir ahí su participación. Creo que les puse, no me acuerdo si son 6 u 8 los que ustedes van a definir. Van a analizar el documento y van a agarrar los datos y van a decir, este tipo de dato es carácter, este tipo de dato es cadena, es numérico real. Lo que hicimos ahorita con la factura. Ya. Hasta las 10 Gracias. termina la participación entonces, ¿verdad, Leti? Sí, hasta las 10. Ah, ok, gracias. Licenciada, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir al foro y vamos a escribir, digamos, por un ejemplo, digamos que dice 10.15, entonces ponemos numérico real tal, así. No, Sí, pero usted me dice que es ese 10.15, digamos. para poner un ejemplo así, ¿verdad? Digamos, el precio es numérico real. Entonces solo vamos ingresando los datos así, sin orden, digamos, con un orden aparente, así. Va a empezar por la parte superior del documento. Sí. ¿Sí? Solo aquí como diciendo, este es numérico, este es carácter, esta es cadena, así. Así es, pero no se me vaya a quedar solo en numérico. Me tiene que decir si es numérico real o numérico entero. Sí, no, solo era para aclarar esa duda. Está bien. Gracias. Bueno. ¿En qué área dijo que estaba, licenciada? Disculpe. Hay un foro habilitado. Bien, entonces dentro del foro ahorita hay 2 temas. El primer tema es el de consultas de la semana, por si tienen alguna pregunta que hacer sobre los temas. Y el otro es el de la participación del día de hoy. Entonces ahí, en el de la participación del día de hoy, es donde van a hacer el ejercicio. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces váyanse al campus, hagan el ejercicio, yo lo voy a estar monitoreando. Disculpe, licenciada. ¿Sí? Dice que son de 8 valores, o sea que no son todos, sino solo 8 que No, escogemos solo nosotros. 8, solo 8. Ah, ok. Bueno, me estoy saliendo de la videoconferencia y me voy ahorita al campus a chequear el foro, ¿ok? Sí.